En este punto ya tenemos nuestra aplicación funcionando. Ahora lo que vamos a realizar es migrar nuestra base de datos local a una base de datos en Amazon. Y Amazon nos ofrece varios servicios de almacenamiento. Tenemos Amazon Aurora, tenemos DynamoDB para base de datos NoSQL y tenemos un servicio para base de datos relacionales llamado RDS. Vamos a ir a la consola de administración de Amazon. Estoy haciendo uso de la capa gratuita y Amazon me da 12 meses para explorar varios servicios. Entre esos servicios tengo RDS. Vamos a ir aquí a servicios. En la parte de base de datos seleccionamos RDS. Y aquí en RDS tenemos este panel. Lo que vamos a hacer es crear una base de datos. El motor que estamos usando es MySQL y por lo tanto vamos a crearlo allí. Crear base de datos. Tenemos dos formas de crear base de datos. La primera es la estándar y la segunda es la sencilla. Nosotros nos vamos a inclinar por la creación estándar, ya que nos brinda varias opciones de configuración como copia de seguridad, mantenimiento, alta disponibilidad. Nuestro motor será MySQL y acá tenemos la versión de MySQL. En versión elegiremos la 8.0.25 y en plantillas tengo tres: la producción, que en este caso me permite disfrutar de una alta disponibilidad y un rendimiento rápido y constante; la desarrollo y pruebas, que bueno, el mismo nombre lo dice, que es para un entorno de testing. En el caso de estas dos, tanto producción como desarrollo y pruebas, vamos a incurrir en un costo. Y para evitar esto voy a escoger la capa gratuita. Si nos vamos aquí a información, vemos que Amazon nos da 12 meses de este servicio, Amazon RDS, y durante cada mes nos va a permitir utilizar de forma gratuita 750 horas en una instancia micro. Es especial para este tipo de capas. Tenemos 20 GB de almacenamiento. Con este espacio arranca nuestra base de datos. Y tenemos otros 20 GB, pero es para almacenamiento de copia de seguridad. Así que por eso vamos a escoger capa gratuita para no incurrir en costos. Ahora aquí en configuración nos pide el identificador de base de datos. No es el nombre de nuestra base de datos, es como un alias. Vamos a ingresarle DBA. Tenemos aquí la parte de credenciales. El nombre de usuario va a ser admin. Si desean pueden cambiarlo. Por lo general, cuando configuramos una base de datos local en MySQL, tenemos el usuario root, pero en este caso lo voy a dejar como admin. Y mi contraseña maestra la voy a ingresar a continuación. Me pide confirmar la contraseña. Aquí tenemos algunas restricciones, como evitar el uso de barras, comillas simples, dobles comillas y signo de arroba. Así que no podemos incluir estos caracteres en la contraseña maestra. Luego aquí en mi clase de instancia de base de datos, la instancia por defecto va a ser esta T2.micro. Tenemos aquí el almacenamiento, lo vamos a dejar en 20 GB. Acá tengo la opción de escalado automático habilitado y lo voy a dejar así, pero si desean pueden desactivarlo. Tenemos aquí la conectividad, tenemos aquí un VPC creado por defecto. Cuando creamos nuestra cuenta de forma automática, Amazon nos asigna una VPC. Y aquí en acceso público yo le voy a marcar sí, ya que tenemos una aplicación externa que va a conectarse a la base de datos. Si llegasen a tener una aplicación en una instancia de S2 que está dentro de su red, dentro de su VPC, lo recomendable es no darle acceso público y marcarlo en no. En este caso yo tengo una aplicación que se va a conectar desde afuera. Aquí en mi grupo de seguridad le dejo el por defecto. Y acá tenemos configuraciones adicionales
Tenemos el puerto que le dejamos en 3306, es el puerto que normalmente manejamos en MySQL. La autenticación de base de datos será por contraseña. Acá tenemos un bloque de configuración adicional. No vamos a especificar ningún nombre de base de datos inicial. Tenemos acá la copia de seguridad, deseo que se realice de forma automatizada, los monitoreos, el tema de mantenimiento. No voy a especificar el periodo de mantenimiento. Y esta opción de protección contra la eliminación la voy a desmarcar, ya que después voy a eliminar mi base de datos. Los costos estimados. Estos son los recursos que me da Amazon durante 12 meses. Así que debemos tener cuidado al momento de seleccionar nuestra plantilla. Recuerden que había dos. Vamos a crear nuestra base de datos. El proceso sí demora un poco, aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Así que debemos esperar a que termine de crear. Aquí en la parte superior nos aparece creando base de datos. Y en la mano derecha, en la parte superior, tenemos View Credential Details. Si pulsamos aquí, tenemos el nombre de usuario maestro y la contraseña. Con estos dos datos ingresaremos a nuestra instancia de base de datos. Si yo llego a cerrar este panel o este bloque que está de color azul, ya no podré verlo más adelante. Y lo único que podré ver es la cadena de conexión. Así que les recomiendo que memoricen la clave o lo apunten en un lugar seguro. Esperemos a que termine de crear. Ya tenemos nuestra base de datos creada. Tenemos el estado disponible. Vamos a cerrar esta parte de detalle de la conexión. Y nos vamos a identificador de base de datos. Acá tenemos el panel de conectividad y seguridad. Nuestro punto de enlace o la cadena de conexión es esta de aquí, así que lo vamos a utilizar para configurar nuestra conexión en el cliente de base de datos. Vamos a copiarlo. El puerto es 3306. Ahora nos vamos a ir a un apartado llamado grupo de seguridad de la VPC. Pulsemos en Default. Acá tenemos nuestro grupo de seguridad. Nos dirigimos a reglas de entrada. Y acá tengo las reglas de entrada. Nos vamos a editar reglas de entrada. Y aquí por defecto lo que está haciendo Amazon es permitir todo el tráfico de cualquier IP. Acá en origen tenemos 4 formas de permitir el acceso o la conectividad. Tenemos mi IP, que pueden configurarlo para que solo desde su IP pública se pueda realizar la conexión. También tenemos desde cualquier IPv4 o IPv6. Acá también tenemos la opción de personalizada para ciertas IPs, pero yo lo voy a dejar así para que me permita la conectividad desde cualquier lado. Voy a darle en cancelar. Quería mostrarles esta regla de entrada. Ahora sí, regresemos a nuestra base de datos o instancia. Nos dirigimos a instancia de base de datos. Acá tenemos nuestra instancia de base de datos. Ingresemos. Vamos a copiar este punto de enlace. Y nos vamos a ir a nuestro cliente de base de datos. En este caso estoy utilizando dbHiver. Así que voy a crear una nueva conexión. Mi conexión será para MySQL. Le doy en siguiente. Mi server host es la cadena que he copiado. El puerto es 3306. En database no ingresamos nada, ya que aún no hemos creado ni una base de datos. El nombre de usuario es admin. Y mi contraseña es holamundo1. Mi cliente o mi motor es esta versión 8.0.25. Como está aquí la configuré. Voy a probar la conexión. Y me muestra un mensaje de que la conexión ha sido exitosa. Voy a darle en aceptar y finalizar. Ya tengo aquí mi conexión a base de datos. Voy a expandir todos los folders que tenga de la database y solo tengo una base de datos. Regresemos a nuestro editor de código, Visual Studio Code.
tengo los dos proyectos abiertos, la web y la API. Me voy a Source y aquí tengo en .env el nombre de mi base de datos. Vamos a llamarlo igual como lo tenemos en local. Voy a Database, crear nueva base de datos, pego el nombre y tanto el charser como el collection lo voy a dejar como está aquí. Le doy a aceptar y en este momento ya tengo mi base de datos sin ninguna tabla. Entonces usaremos las migraciones para cargar todas las tablas que hemos creado. Recuerden que tenemos tres tablas. Tenemos la tabla clientes, tenemos la tabla órdenes y tenemos orden de detalle o orden de detalles. Entonces lo primero que vamos a hacer es actualizar todas estas variables de entorno. Si nos vamos a la carpeta source database config y abrimos este script config.js, vemos que tenemos tres ambientes, uno de desarrollo, otro de pruebas y el production. Nosotros usaremos este production, así que vamos a copiar todo este bloque y lo pegaremos aquí. Luego nos vamos a .env, empezamos a actualizar aquí las variables. Nuestro nombre de base de datos será e-commerce DB, el nombre de usuario es admin, la contraseña es holamundo1 y la URL es la que copiamos desde Amazon, así que voy a regresar, copiaré nuevamente y aquí en URL lo pegaré. Ya tengo configuradas mis variables de conexión. Ahora lo que voy a hacer es irme a models, index, y aquí en index, si revisamos, tenemos una constante llamada env, que la primera que consulta es si tengo una variable node-env en mi archivo de variables. Si no lo tengo, entonces va a asumir que es un entorno de desarrollo. Para este caso voy a utilizar mi entorno de producción. Para eso voy a definir la variable node-env y el valor será production. De esta forma, cuando ingrese a config va a tomar estos valores de production. Ahora lo que podemos hacer es abrir una terminal y probar para ver cómo nos va. Voy a elegir de la API. El comando para ejecutar nuestras migraciones era npx SQLiceClean db::migrate. Nos aparece aquí que está usando un entorno de producción y empezó a migrar la tabla cliente, luego la tabla order y por último order details. Regresemos a nuestro cliente de base de datos. Aquí en tables vamos a actualizar y vemos que ya tenemos las tablas creadas. Vamos a tables, ver tables, revisemos nuestro diagrama entidad-relación. Acá tenemos nuestras tres tablas. La tabla SQLiceMeta es para hacer seguimiento de las migraciones, pero aquí tanto en customers, orders y details vemos que está todas las relaciones y los campos se han definido tal como lo especificamos en las migraciones. Customers tenemos nuestros atributos, aquí en órdenes nuestra clave foránea que hace referencia a la tabla customers y en order details tenemos nuestra clave foránea order ID que hace referencia a orders. Vemos que se ha migrado de forma satisfactoria. Voy a cerrar aquí esta pestaña, voy a ir en no. Vamos a hacer otra prueba deshaciendo las migraciones. Para eso le agregamos el undo all para que me deshaga todo. Está cargando la configuración y he empezado a revertir todos los cambios. Regresemos a nuestro cliente, actualicemos tables y vemos que se ha quedado únicamente la tabla SQLiceMeta
De esta forma hemos podido deshacer nuestras migraciones. Y regresemos al editor, ejecutemos el comando anterior, a empezar la migración. Tenemos nuestro entorno de producción y empezó con la migración y finaliza de forma rápida. Actualicemos nuestras tablas, tenemos en renovar, acá aparecen las 3 tablas. Ahora lo que toca es probar. Regresemos a nuestra aplicación en React. Aquí tengo mi lista de productos, agregaré unos cuantos productos. Vamos a carrito, tenemos el listado de productos, incrementemos la cantidad de algunos, pulsemos en proceder con el pago, ingresemos los datos del cliente. Ya ingresamos nuestros datos, tenemos el resumen de la orden. Ahora pulsemos en procesar orden. Me aparece un mensaje que no se pudo procesar la orden. Esto es porque tengo que actualizar mi servidor. Tengo que darla de baja y de alta. Por eso regresemos aquí a la consola. Cancelemos el proceso. Levantémoslo nuevamente. Ejecutando el puerto 8000. Ahora pulsemos en procesar orden y vemos que ya se registró la orden. Regresemos a nuestro cliente, generemos un script para hacer un select a cada tabla. Aquí tengo ya mi conexión. Hacer un select a la tabla customers. Y acá tenemos toda la data que hemos registrado hace unos segundos. Hagamos un select a orders y hagamos a otro a orders de style. Tenemos acá nuestra orden que está haciendo referencia al cliente con ID 1 y acá tenemos nuestros 4 productos que hacen referencia a nuestra primera orden. De esta forma hemos migrado nuestra base de datos local a nuestro servicio de RDS de Amazon. Después de realizar la migración, continuamos con la construcción de nuestra función Lambda. Una de las funcionalidades que teníamos o que tenemos es el envío de correos después de realizar la orden. Y para enviar un correo nos vamos a apoyar en una función Lambda. Y la función Lambda se va a comunicar con el servicio de envío de mails llamado SES para realizar esta acción. Vamos a ir a nuestra consola de administración. Ingresemos a Lambda. Aquí en informática, Lambda. Ya tengo aquí mi panel de Lambda. Si es la primera vez que ingresan, les va a aparecer esta ventana. Si les aparece esta ventana, se van a funciones. Y aquí en funciones empezaremos creando una función. Pulsemos en crear una función. Dejamos marcado crear desde cero. El nombre de la función se llamará Send Email Order. Este nombre es importante. Dejamos en la versión 14 de Node. Tenemos aquí el bloque de permisos. Tenemos que asignarle un rol para la ejecución de la función. Aquí tengo 3 opciones: si deseo crear un nuevo rol, usar uno existente o crear uno de una política de templates de Amazon. En este caso voy a dejarlo marcada, voy a darle la responsabilidad a Amazon que se encargue de crear el rol. Y acá abajo tenemos que Lambda va a crear un rol denominado Send Email Order, y aquí rol y una serie de letras y números con permiso para cargar registros a Amazon CloudWatch Log, que es otro servicio de Amazon. Más adelante vamos a modificar los permisos de este rol para que Lambda sea capaz de enviar emails. Vamos a configuración avanzada, dejamos todo tal como está
Pulsemos en crear una función y después de unos segundos ya tenemos nuestra función. Nos muestra un mensaje de que se ha creado de forma correcta, nos da la opción para hacer uso de test. Por el momento no lo vamos a necesitar. Cerramos. Tenemos aquí una carpeta y dentro de esta carpeta tenemos un script en JavaScript, y acá en este script está exportando una función llamada handler que es asíncrono y está retornando el response. Vemos que está inyectando un event. Si nos vamos a la documentación de Amazon, aquí tengo abierto la guía de desarrollador de Amazon Lambda. Tenemos a la explicación de qué argumento o cuál es el significado de cada argumento que recibe esta función handler. Tenemos aquí el event, el context y un tercer argumento llamado callback. Por lo general el callback se utiliza rara vez, pero también es muy útil para ciertos casos. Lo que mayormente vamos a usar es event. En este ejemplo vamos a utilizar el event, ya que el event va a contener toda la data que enviemos desde nuestro servidor, desde Node. Si leemos acá la descripción, vemos que el primer argumento es el objeto event, que contiene información del invoker. El invocador pasa esta información como una cadena JSON cuando llama invoke, y en tiempo de ejecución lo convierte en objeto, y eso es lo que necesitamos. Desde Node nosotros vamos a llamar nuestra función, y en este caso nuestro invocador, nuestro invoker sería nuestro servidor Node, ya que desde ahí estamos llamando a la función y desde ahí vamos a enviar la información. Entonces vamos a regresar aquí a nuestra función sendMailOrder. Por el momento vamos a dejarlo así, no lo vamos a modificar, ya lo haremos más adelante. Y ya creamos nuestra función. Ahora lo que vamos a hacer es desde Node, desde nuestro servidor, llamar esta función. Para eso necesitamos un usuario que tenga los permisos de ejecución de una función lambda. Para eso vamos a ir a servicios, nos vamos a IAM, que es el servicio de identidad y administración de usuarios. Yo aquí tengo ya usuarios creados. Vamos a ir a usuarios, pulsamos en agregar usuario, me pide el nombre del usuario, le ingresaremos user, así lo vamos a llamar. Acá tengo dos formas de brindarle acceso. La primera es por medio de una clave de acceso, y nosotros vamos a marcar esta, ya que necesitamos el ID de clave de acceso y el ID o la clave de acceso secreta para nuestro SDK que vamos a instalar más adelante, y también tenemos la contraseña. Esto se utiliza para acceder a la consola. En este caso no lo vamos a necesitar. Pulsamos en siguiente. Acá tengo otras opciones para añadir permisos. En este caso vamos a crear una política y le vamos a asignar. Pulsemos en asociar directamente a las políticas existentes. Pulsemos en crear una política. Aquí en crear política le daremos el permiso para que pueda invocar una función. Para eso en servicio elegimos lambda. Va a aparecer aquí todas las opciones, y la opción que yo necesito es de escritura y se llama invoke function. Si leemos aquí la descripción, me dice que me brinda permisos para invocar una función lambda, y ese es el único permiso que necesitamos por ahora. Pulsemos en aquí, me muestra una advertencia, recursos, le vamos a dar en todos los recursos. Pulsemos en siguiente. El agregado de etiquetas es opcional. Pulsemos en siguiente. Me pide el nombre de la política. Le voy a poner policy Excel lambda. Descripción, voy a copiar lo mismo del nombre.
Aquí tengo el lambda, el permiso de escritura, ninguna etiqueta y le doy en crear una política. Ya termino de crear la política. Voy a cerrar esta ventana. Aquí vamos a actualizar. Buscamos nuestra política, se llama lambda.exe. Parece que no la encuentra. Está aquí, policy lambda. Pulsemos en siguiente. Añadir etiquetas opcional, le damos en siguiente. Me da el resumen de los permisos y pulsemos en crear un usuario. Ya tengo mi usuario agregado. Acá tengo el ID de clave de acceso y mi clave secreta. Regresamos a no. Antes de cerrarlo vamos a regresar. Tengo abierto mis dos proyectos, mi API y mi web. Para eso, en mi .env de mi API voy a agregar nuevas variables. Debajo de production crearemos nuestras variables. La primera variable será nuestra región. La segunda será el access key, que es esta de aquí. Este es el access key y tenemos el secret key. O sea, AWS access key y abajo será secret key. De esta forma ya tengo mis tres variables y aquí voy a reemplazar datos. Voy a copiar este ID de acceso, lo voy a pegar aquí, me falta una S acá. Luego en secret key voy a copiar este, lo voy a copiar y lo pegamos. Ahora nos falta nuestra región. Para eso vamos a cerrar. Para determinar la región necesitamos ir a servicios, lambda, y tenemos que hacerle referencia a la región en donde está nuestra función lambda. Por eso está aquí. Entonces voy a copiar esta región y de esta forma ya tenemos configuradas nuestras variables que vamos a necesitar para invocar la función lambda. Ahora tenemos que instalar el SDK. Aquí en Node ya tengo abierto la dependencia. Vamos a instalar. Para eso copiamos aquí, regresemos, vamos a nuestra terminal integrada, seleccionemos el primer proyecto del API, peguemos y va a empezar el proceso de instalación. Ya terminó la instalación de nuestro SDK, cerremos y ahora tenemos que construir nuestra función. Para eso vayamos a nuestro controlador order y revisemos. Tenemos que asegurarnos que una vez que se haya creado la orden y todos los datos necesarios, recién podamos invocar la función. Debido a que estamos usando transacciones, podemos dar por hecho que una vez que salga de esta función o llega a este bloque, donde tengo aquí el return, estoy 100% seguro de que la transacción se realizó de forma correcta. Caso contrario, cae en el catch. Entonces aquí, antes del return, es un buen lugar para invocar nuestra función. Entonces aquí invocaremos la función. Después realizamos el return. Para construir la función nos apoyaremos en un helper. Por eso crearé dentro de source una carpeta llamada helper o helpers. Y entre helpers voy a crear un script llamado lambda, ya que en este script tendré todas mis funciones que me permitirán conectarme o ejecutar una función lambda. Ahora vamos a hacer referencia a nuestro SDK, import, y lambda nos da una clase llamada lambda client. Lambda client. Este lambda client lo llamaremos
de nuestro SDK, AWSDK, Clients, y aquí buscaremos Lambda. De esta forma ya tenemos nuestra clase. Crearemos una constante configuración y en este config le enviaremos todas nuestras variables que hemos definido. Para eso crearemos tres propiedades. La primera propiedad es region y haremos referencia a nuestro process.env.aws-region. La siguiente será access key id. Para eso usaremos esta misma línea y únicamente cambiaremos la variable. Revisemos nuestro .env. Este es el nombre. Vamos a copiarlo, regresemos y lo vemos aquí. Y el nombre de esta propiedad será secret access key. Y realizamos lo mismo. Aquí vamos a cambiar la variable. De esta forma ya tenemos nuestras variables de configuración, access key, secret key y la región. Ahora creamos una instancia de nuestra clase lambda client. Const client es igual a new lambda client. Y aquí en su constructor nos está pidiendo un objeto de options. Para eso vamos a enviarle el config que definimos. De esta forma ya estamos haciendo referencia a nuestro servicio lambda. Y lo que nos toca ahora es construir la función. Para eso le voy a llamar invoke function o invoke function. Y le voy a pasar como argumentos la data que voy a enviar a la función. Recuerden que aquí en nuestra función lambda, voy a abrirla. Esta función recibe un argumento llamado event. Recuerden que este event contiene toda la data que vamos a enviar por correo, en este caso la orden. Y por lo tanto, yo necesito a esta función invocadora enviarle la data. Para esto voy a decirle que mi data va a ser de tipo any. Ahora podemos hacer un retorno de client.invoke para invocar nuestra función .promise. En este punto nuestro invocador va a ser invoke function, y si lo dejamos así prácticamente no le estamos enviando nada. Para eso voy a apoyarme en una constante llamada params, y en params voy a definir unas propiedades que me va a permitir decirle a Amazon que deseo invocar cierta función. Para eso la primera propiedad es function name y el nombre de esa función será send a make order. Los vamos a copiar, regresemos y peguemos. Ya tenemos nuestra función y tenemos que enviarle la data que va a recibir event. Para eso nos apoyaremos en una propiedad llamada payload. Enviaremos el objeto en formato string. Para eso usamos json.stringify y enviamos la data. De esta forma ya tengo mi objeto de configuración. Este params le voy a enviar a invoke. Entonces, si regresamos a la documentación y cuando revisamos la documentación decía de que este event contenía la información del invocador, y nuestro invocador en este caso es esta función. De esta forma estamos inyectando la data. Con esto ya hemos culminado nuestra función. Vamos a exportarlo por defecto. Invoke function. Guardamos. Ahora en nuestro controlador vamos a invocar la función. Recuerden que esta función está devolviendo una promesa. Si acercamos el mouse nos dice que es una promesa. Entonces para eso voy a apoyarme con el den. No voy a hacer uso de la wait. Entonces
voy a invocar la función llamada invoke function. Este invoke function recibe una data y por el momento le voy a enviar un arreglo vacío. Y vamos a resolver la promesa con D. Vamos a imprimir un console log para ver qué nos devuelve. Y si se produce un error, voy a capturarlo por medio del catch. También voy a imprimir un console log. Ahora acá en invoke function tengo que construir mi objeto. Recuerden que desde nuestra aplicación enviamos estos datos, customer y order details. Entonces voy a construir una constante o un objeto que tenga como propiedades esos dos datos. Entonces vamos a hacer const data, va a ser igual a, y voy a enviarle customer y order details. Este data voy a enviarle aquí a mi invoke function. Ahora guardemos y lo que vamos a hacer es registrar un producto. Para eso regresamos a nuestra aplicación. Yo ya tengo aquí mi servidor corriendo. Vamos a agregar productos. Recuerden que agregamos 3 variables. Me estaba olvidando de dar de baja el servidor y levantarlo para que lea nuestra nueva configuración. Voy a actualizar mi aplicación también. Ahora sí, ya terminó. Agreguemos productos. Vayamos aquí al carrito, pulsemos en proceder con el pago, ingresemos los datos del cliente. Ahora pulsemos en procesar el orden y revisemos qué nos está imprimiendo en nuestra consola. Nos muestra orden realizada exitosamente. Regresemos a la consola y bueno, aquí nos muestra los logs. Previamente que está ejecutando la transacción, está realizando la inserción del cliente, luego viene órdenes y sus detalles. Y por último nos devuelve un objeto que es el payload. En este caso tenemos status quo 200, la versión de ejecución la última, y el payload es lo que estábamos enviando desde aquí. Este de aquí. En lugar de eso vamos a comentar y vamos a devolver el event. Pulsemos en deploy. Los cambios ya han sido desplegados. Ahora vamos a registrar otra orden. Por eso vayamos a home, agreguemos cualquier producto, pulsemos en proceder con el pago, ingresemos los datos. Ahora pulsemos en procesar la orden. Orden realizada correctamente. Y vemos que ahora nuestro objeto ya no contiene este payload, sino contiene el payload que le hemos enviado desde el servidor. El nombre del cliente con sus datos, y acá tenemos otra propiedad, order details, con el detalle del pedido. En este caso es un arreglo de objetos. De esta forma hemos invocado nuestra función lambda desde Node. Ahora el siguiente paso es modificar esta función para que podamos enviar un email con todos los datos que tenemos aquí en el payload. Ya tenemos creada nuestra función lambda. Ahora, antes de configurar nuestra función para que empiece a enviar emails, tenemos que modificar nuestro rol. Cuando creamos la función lambda, se nos asignó un rol con ciertos permisos. Vamos a configuración. Tenemos aquí en configuración nombre de rol. Voy a pulsar aquí. Se me va a abrir una ventana que es la consola de administración. Acá tengo el nombre de mi política. Esta es la política que tiene el rol. Voy a expandirlo para ver qué permisos tiene. Vemos que tiene permiso de escritura CloudWatch para los logs de la función lambda. Lo que vamos a hacer es modificar esta política para asignarle los permisos. Pulsamos en editar la política. Pulsamos en añadir permisos adicionales. En elegir un servicio
Seleccionamos SES, la versión 2, y acá tenemos las acciones. En este caso únicamente deseamos enviar emails. Para eso voy a expandir aquí escritura y voy a buscar el permiso Send Email. Tengo aquí uno que dice Send Email y también necesito otro. Voy a buscar Send Row, no lo encuentro. Voy a añadir más permisos. Voy a elegir servicio, marco SES. En escritura voy a buscar, voy a desmarcar, voy a seleccionar otro permiso que se llama Send Route Email y Send Email. Y me pide aquí que defina los recursos. Voy a especificar todos los recursos. Aquí en SES versión 2 también, todos los recursos. Y pulso en revisar la política. Tenemos aquí el acceso tanto a la versión 2 y 1 de SES. Y pulsamos en guardar cambios. De esta forma, mi función Lambda ya está preparada para comunicarse con el servicio SES. Ahora, salgámonos de aquí y vamos al servicio SES. Busquemos aquí en la lupa SES y seleccionamos Amazon Simple Email Service. Va a empezar a cargar. Nos muestra un dashboard. Quizás a alguno de ustedes o a la mayoría no les muestre este dashboard. Visualicen una pantalla como esta. La primera vez que ingresé al servicio me mostró esta pantalla, ya que esta es la interfaz anterior o la versión antigua. En este caso, si desean ver la nueva interfaz rediseñada, simplemente seleccionan aquí y se va a habilitar la interfaz que estamos viendo. Ahora, ¿cómo funciona SES? Primeramente tenemos que habilitar un correo del cual saldrán todos los emails. Para eso tenemos que registrarlo y Amazon SES nos enviará una notificación. Esa notificación permitirá comprobar la identidad de este correo y de esta forma tendremos ya el correo verificado. La primera vez que creamos o configuramos nuestra cuenta, por defecto nos asigna una cuenta Sandbox, que es para pruebas, y una vez que ya hemos realizado toda la prueba necesaria, podemos irnos aquí donde dice solicitar acceso a producción, y cuando pulsemos aquí nos aparece aquí un formulario para especificarle, decirle a Amazon cuál es el uso que le daremos a este mail. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de mail, va a ser un email de marketing o transaccional. En nuestro caso va a ser un email transaccional. Tenemos un website URL aquí para que identifiquen o especifiquen la página web. Esto es para que le den una idea a Amazon del servicio que van a ofrecer. Aquí tienen la descripción del caso de uso y algún contacto, bueno, esto es opcional, y el lenguaje de preferencia para que los contacten. Una vez que ingresan estos campos, bueno, aceptan los términos y condiciones y pulsan en solicitar el acceso. De esta forma es como van a habilitar su cuenta de producción. Una vez que ya han solicitado su cuenta de producción, pueden enviar más de esta cuota, porque en modo Sandbox solo tengo permitido enviar 200 mails durante 24 horas. Así que vamos a empezar. Primero vamos a crear o registrar la identificación de nuestro correo. Para eso vamos a Configuration, Identidades verificadas. Yo no tengo ninguno. Para eso he creado un email especial que usaré para las pruebas. Pulso en crear identidad. El tipo de identidad es email address. Voy a ingresar el email address.
gmail.com. Esta asignación por defecto lo voy a dejar así, no lo voy a marcar. Las tags son opcionales y voy a pulsar en crear identidad. Aquí ya tengo un dashboard, un panel que se me ha habilitado, y en la parte superior tengo un mensaje, me dice acción requerida para verificar la propiedad o la identidad. Verifica tu inbox y te hemos enviado un link. Acá tenemos el resumen. Acá podemos ver que no está verificado, entonces vamos a nuestra bandeja de correos. Voy a actualizar y acá tengo un nuevo mensaje de Amazon. Me dice solicitud de verificación de mail. Acá tengo un link, voy a pulsar en este link. Ojo que este link expira en 24 horas. Una vez que pulso en este link, bueno, me manda aquí una ventana con las características de Amazon. Voy a retroceder, quiero ver si me envió otro email. Entonces voy a regresar a mi consola de administración. Voy a actualizar la página. Después de haber pulsado en el enlace, tengo el estado verificado. Ahora ya puedo enviar emails de pruebas. Así es como damos de alta nuestro email verificado. Ahora sí, cerremos esta pestaña, regresemos a nuestra función lambda y empecemos a configurar la lógica para el envío de mails. Primeramente voy a hacer referencia a mi SDK. Voy a poner un nombre, require, y voy a crear o voy a hacer referencia a una clase especial para el envío de mails, new, y aquí tengo CES. Al igual que este constructor de esta clase, también tengo que enviarle un objeto de configuración. La diferencia es que aquí únicamente le enviaré la región, así que vamos a enviarle un objeto y le pondremos región, y la región en donde estamos es esta de aquí. Vamos a copiarlo, peguémoslo aquí y ya tengo mi instancia de esta clase. Ahora dentro de esta función handler vamos a modificarlo. Para eso voy a apoyarme en la documentación. Aquí en la documentación tenemos una función llamada sendEmail, y si bajamos tenemos un ejemplo. Vemos que necesitamos de este objeto para hacer uso de la función sendEmail. Tenemos este objeto y después de definir ese objeto tenemos una función sendEmail que es propia de nuestra instancia CES. Entonces vamos a necesitar todo este objeto. En params tenemos destination, vamos a definir en este caso el correo destino, y el message tenemos la propiedad body. Vamos a enviar un mensaje HTML o un texto. Nosotros enviaremos un HTML. Tenemos acá el subject. Entonces regresemos a nuestra función lambda y empecemos a definir su objeto. Primeramente voy a crear una constante llamada params, y en params voy a tener el objeto o la propiedad destination. Destination va a recibir un arreglo de tu addresses. Entonces voy a irme aquí y voy a pegar toda esta línea. Destination to addresses. Voy a borrar este string y aquí arreglarlo.
Vamos a dejarlo así por el momento. Y luego de destination tenemos message. Message también es un objeto. Y este objeto tiene la propiedad body. Y en body vamos a decirle que nuestro contenido es HTML. HTML. Y le vamos a enviar un objeto también. Este objeto tiene una propiedad llamada data. Aquí en data voy a enviarle un HTML, H1, mensaje. Después de body, después de HTML tenemos el subject. Y en subject vamos a definir otro objeto. En este caso tenemos una propiedad llamada data. Data pondremos el detalle de la orden. Regresemos. Tenemos subject, data. Y por último el source. Ese source es de donde enviamos el email. Ojo de subject o de message. Yes. Vamos a revisar. Si es al final de message. Source. En este caso es nuestro correo verificado. Y con esto ya tenemos configurado nuestro objeto. Hay que darle una revisada. Tenemos destination. Dentro de destination tenemos un objeto llamado toAddresses que contiene la lista de destinatarios. Luego tenemos otro objeto llamado message. Dentro de message tenemos el body. Y el body definimos el cuerpo del HTML. Y por último tenemos el source. Ahora, en toAddresses no podemos especificar otro correo que no sea el correo verificado. Esto debido a que estamos usando el modo sandbox. Y cuando empezamos a ver el servicio SES, les comenté que se tenía que solicitar a Amazon el acceso a producción. Una vez que Amazon nos dé la aprobación, recién podremos enviar a varias direcciones que no sean la verificada. Voy a borrar este comentario. Y por último llamaré una función. Ya no voy a retornar el event, sino voy a retornar ses.send email. Voy a enviarle params y quiero que me retorne una promesa. De esta forma ya hemos construido nuestra función, pero yo quiero que aquí en mi data, en mi propiedad data del cuerpo del mensaje, se envíe una tabla con los detalles de la orden. Para eso voy a crear otro script. Voy a new file y le llamaré template. Voy a abrir este archivo. Aquí en template únicamente definiremos el HTML de una tabla. Para eso nos ayudaremos con una función y le pondré template que va a recibir la data. La data es nuestro objeto event que tiene los detalles de la orden. Voy a declarar una variable llamada HTML. Y aquí voy a desestructurar lo que me envíe data o lo que contenga data. Customer order en bajo details igual a data. Regresemos, es order details. Ahora empezamos la construcción de nuestro HTML. Tenemos aquí definido la cabecera. Luego mostramos
la tabla con los detalles del cliente. Es una tabla básica con border de 1. Acá estamos creando nuestra cabecera de la tabla y 4 columnas. La primera columna es el nombre, el apellido, el email y por último la dirección. Luego estamos imprimiendo la data. Acá estamos accediendo a cada una de las propiedades que tenemos de nuestro objeto. Tenemos el nombre, el email, el last name y por último la dirección. Todas esas propiedades lo estamos obteniendo aquí. Una vez que hemos culminado nuestro bloque del cliente, volvemos a crear la cabecera para los detalles de la compra. Creamos una tabla con 3 columnas: el título o el nombre del producto, el precio y la cantidad solicitada. Luego recorremos nuestro arreglo. Este order details lo estamos obteniendo desde aquí por medio de la desestructuración y vamos creando todas las filas para agregarlo a nuestra variable HTML. Estamos obteniendo aquí el nombre del producto, el precio y su cantidad, y todo esto está concatenándose en esta variable HTML. Y una vez que finalice el bucle, cierro toda la tabla y retorno el HTML. Ahora lo que falta hacer es exportar. De esta forma estoy exportando mi función. Vamos a ir a index y aquí, antes de instanciar, vamos a llamar a la función template, mi función, y dentro de la función handler voy a crear una constante llamada body HTML y llamaré a mi función template. A template le voy a pasar el event que tiene la data de mi pedido, y este body HTML le voy a asignar data. De esta forma estamos construyendo nuestro template. Ahora toca la hora de hacer las pruebas. Vamos a pulsar en deploy. Los cambios han sido desplegados. Ahora regresemos a nuestro e-commerce. Agreguemos productos. Pulsemos en agregar el carrito. Tenemos 4 productos. El primer producto le pondremos una cantidad de 3. Pulsemos en proceder con el pago. Ingresemos los datos del cliente. Y por último en procesar orden. Orden realizada correctamente. Regresemos a la consola. Me está saliendo un error. Me dice que el subject enviará un message. Tenemos el message, tenemos el body. Regresemos a la documentación y vemos que subject está fuera de body y lo hemos puesto dentro. Tenemos que moverlo. Ahora aquí, ahí está bien. Ahora sí, pulsemos en desplegar. Ese era el error que teníamos, message. Ahora tenemos body, revisemos HTML y el subject está fuera de body. Ahora regresemos a la aplicación, agregamos productos y pulsemos en agregar. Pulsemos en proceder con el pago, ingresamos los datos del cliente, pulsemos en procesar orden, orden realizada exitosamente. Regresemos a la consola y vemos que ahora el payload nos responde con el ID del mensaje y el código 200. Ahora regresemos a nuestra bandeja.
pulsamos en actualizar. Acá nos muestra el detalle de la orden. Y acá tenemos ya todos los datos del cliente. Esta es la cabecera, tenemos la tabla con datos del cliente, tenemos el detalle de la compra. Este mensaje lo está detectando porque lo recibe de un dominio en la que Gmail lo marca como peligroso, pero sí es seguro, ya que está viniendo desde Amazon. Pulsemos en parece seguro. De esta forma hemos configurado nuestra función lambda para que realice el envío de mails. Con esto estamos culminando toda esta serie de videos. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta lo ponen en los comentarios. Hasta pronto.